Buenas tardes, profesora, compañeros. Nos corresponde en este caso a mis compañeras Nairobi Archibol, Giovanna Robeto y a mi persona Ana Cáceres hablarles sobre lo que son los contratos agrarios. En el título 2, capítulo 1 del Código Agrario de la Ley 55 del 23 de marzo del 2011, en el artículo 41, se establece que un contrato agrario es un acuerdo de voluntad verbal o escrito entre dos o más personas, naturales o jurídicas, cuyo objetivo es la realización de una actividad agraria. También, el contrato es de naturaleza agraria cuando tiene como finalidad la constitución de una empresa agraria o el ejercicio de esta. En el artículo 42 se establece que en caso de duda en cuanto al alcance de los términos de un contrato agrario, prevalecerá la interpretación que favorezca la continuidad de la actividad agraria, de que se trate o del uso racional de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y el equilibrio de poder entre las partes contratantes. En cuanto al precio, el artículo 43 menciona que el precio será cierto y determinado o determinable. No obstante, se podrá pactar como pago una participación en los frutos, calidad o cantidad de estos. El ámbito tradicional de los contratos agrarios se encuentra en el artículo 44, que dice que sería el ámbito rural. Sin embargo, también se considera contrato agrario a un contrato que tenga por objeto la realización de una actividad agraria productiva, aun cuando ésta se realice en un ámbito o en un territorio rural. La duración de los contratos se establece en el artículo 45, donde dice que deberá determinarse sin desconocer el ciclo biológico de la actividad del que se trate, de manera que se asegure por lo menos un ciclo completo hasta el levantamiento de la primera cosecha. Son nulas y no obligan a las partes las estipulaciones abusivas o que impliquen renuncia o disminución de un derecho reconocido en este código. Esto lo establece el artículo 46. Para la acreditación de un contrato, el artículo 47 manifiesta que los mismos se acreditan por medios que permite la ley y deberán constar por escrito del contrato agrario del seguro agrocrediticio, contrato de agroindustria y los contratos agrarios superiores a 5.000 balboas. Las causas comunes para la terminación de un contrato están establecidas en el artículo 48, que son mutuo acuerdo, la resolución, el vencimiento del término, la muerte, incapacidad o imposibilidad física de alguna de las partes, sin perjuicio de las excepciones previstas pues, en el Código. Lo que debe contener un contrato agrario está establecido en el artículo 49, que serían la identificación de las partes, el objeto y la causa, la duración, las formas y plazos de pago y la fecha de celebración y firma de ambas partes. En caso pues de que el contrato implique lo que es el uso de suelos, debe dejarse constancia de la capacidad agrícola de estos. Continúa pues mi compañera Nairobi Archibol. Buenas tardes, compañeros y profesoras. En el artículo 50 del Código Agrario, capítulo 2, nos menciona que el contrato de arrendamiento agrario es el acuerdo mediante el cual una parte, el arrendador, concede al arrendatario por un tiempo determinado el uso y goce de un predio, con el objeto de realizar una actividad agraria, a cambio del pago de un precio determinado o determinable en dinero o especie. El término de duración pactado corresponderá al ciclo biológico de la actividad que se trate. De no determinarse expresamente, se presume por un término de 3 años. Las obligaciones del arrendador puede localizar en el artículo 55 del Código Agrario, en el cual el arrendador deberá entregar al arrendatario el precio agrario objeto del contrato, mantener el arrendatario el goce pacífico del predio por el tiempo que dure el contrato, no variar el estado o la forma del predio arrendado y asegurar el mejoramiento y sostenible del suelo. En las obligaciones del arrendatario se puede localizar en el artículo 56 del Código Agrario, en el cual el arrendatario debe pagar el precio en los términos convenidos.
Usar el predio arrendado con diligencia de un buen padre de familia, destinándolo al uso pactado y adoptando medidas de prevención, conservación y uso sostenible del suelo agrario. Poner en conocimiento del arrendador toda usurpación o novedad dañosa que perjudique el estado del predio arrendado. Alertar al arrendador sobre medidas de prevención que deben tomarse para asegurar las condiciones óptimas del predio ante la ocurrencia de desastres naturales que puedan afectar la actividad agraria objeto del arrendamiento. También devolver el predio en un buen estado al concluir el arrendamiento, salvo lo que hubiera perecido o se hubiera menoscabado por el tiempo o por caso fortuito o fuerza mayor. El contrato de arrendamiento agrario en un caso fortuito se puede localizar en el artículo 58, el cual sus consecuencias pueden ser cuando se afecte el normal desarrollo de la actividad agraria que se realiza en un predio arrendado, el arrendatario será exonerado al pago del canon mientras dure el efecto que le impida realizar la actividad agraria. La exoneración no podrá ser mayor o equivalente a 3 meses de arriendo. Transcurridos los 3 meses, sin que el arrendatario haya logrado superar con éxito los efectos que impidan realizar la actividad agraria, cualquiera de las partes podrá solicitar la resolución del contrato. En las formas de extinción del contrato de arrendamiento agrario está la muerte, que conllevaría la finalización del contrato, y incapacidad o imposibilidad física del arrendatario, extingue el contrato de arrendamiento y también cumplido el término pactado. A continuación, la licenciada Robeto. Muy buenas tardes, licenciada Rosamari y compañeras. Me correspondió en esta oportunidad, en cuanto al tema contratos agrarios, hablarles sobre la parcería o mediería, lo cual lo podemos encontrar en el título 1, capítulo 2, que se abren los contratos de parcería o mediería dentro del Código Agrario de Panamá. Tenemos que la parcería o mediería es un acuerdo mediante el cual una de las partes, denominada aparcero dador, se obliga a entregar a otra, denominada aparcero tomador, animales o un predio agrario con o sin plantaciones, sembrados, animales, enseres o elementos de trabajo para la actividad agraria. Y este último se obliga a cultivarlo o criarlos y alimentarlos con el objeto de repartirse los frutos. Eso lo vemos en el título 2, capítulo 3, artículo 69 del Código Agrario. Otra definición de aparcería tenemos que por contrato se puede considerar como un sistema de explotación agrícola que se establece entre el propietario de las tierras y el interesado por trabajarlas, quien toma el nombre de aparcer, el cual se compromete con el propietario a proporcionarle parte de los frutos o productos que coseche como contraprestación. Otra definición, según Wikipedia, aparcería es el contrato de aparcería es aquel contrato de tipo asociativo por el cual el propietario de una finca rústica encarga a una persona física la explotación agrícola de dicha finca a cambio de un porcentaje en los resultados. Contrato en virtud del cual el propietario de un terreno agrícola o de una instalación ganadera cede su explotación a otra persona a cambio del pago de una cantidad de dinero, de una parte de los beneficios o frutos o de otra forma de compensación.
También tenemos que la parcería es un contrato de latín apartiarius, aparte, a la parte, aquel contrato de tipo asociativo por el cual el propietario cede a parcero, arrendatario, en fideiussua de una finca rústica encarga a una persona física, cesionario, a parcero o simplemente a parcero, la explotación agrícola de dicha finca. ¿Qué es la parcería y la mediaría? El contrato de parcería, de latín apartatius o aparte, a la parte, es aquel contrato de tipo asociativo por el cual el propietario cede a parcero arrendatario en fideiussua de una finca rústica encargada a una persona física, seccionario, a parcero o simplemente a parcero, la explotación agrícola de dicha finca a cambio de un porcentaje en los resultados. La mediaría es un contrato agrícola de asociación en el cual el propietario de tierra, llamado concedente, aporta una finca rural y un agricultor llamado mediero aporta un trabajo y herramientas. Se dividen casi siempre las partes iguales, el producto y las utilidades de la finca trabajada. La historia de la parcería. Históricamente, este término se ha utilizado más en aquellos territorios en los que la explotación agrícola directa era menos rentable. Mediante la parcería, el latifundista se ha asegurado el máximo rendimiento posible de sus posiciones mediante la atomización de la unidad de explotación y sobre todo mediante el riesgo compartido con un explotador directo absolutamente dependiente de la rentabilidad de dicha explotación. Antiguamente era habitual que el parcero le pagase al propietario de la tierra la mitad de su producción. Si bien también podía realizarse dicho contrato con base en el mantenimiento o remodelación de la finca. Se ha podido ver este tipo de contratos en la historia económica de Europa, Grecia, Italia, Rusia, España y otros países. Y luego en América, en Argentina, Paraguay y otros países. ¿Qué es aparceros y medianeros? Aparceros y medianeros son aquellos productores agrícolas que dan al propietario de la tierra una parte de la cosecha por ellos producida. Los medianeros son también aparceros, solo que tienen la obligación de entregar al propietario la mitad de su cosecha, de ahí el nombre. Tenemos que en nuestro Código Agrario, en el artículo 70, título segundo, capítulo tercero, las obligaciones del aparcero dador. Uno, que garantiza el uso y goce pacífico de las cosas dadas en aparcería. Dos, responder por los vicios o defectos graves de las cosas dadas en aparcería. Otra de las obligaciones del aparcero tomador es realizar personalmente la actividad, dar a la cosa o las cosas correspondidas en el contrato de destino convenido, realizar la actividad agraria con sujeción a las leyes. 4, conservar los edificios, mejoras, enseres y elementos de trabajo que se hayan entregado por razón del contrato. 5, restituir las cosas dadas en aparcería o mediaría en las mismas condiciones en las que las recibió. 6, hacer saber al parcero dador la fecha en que se comenzará
la recolección de los frutos y la separación de los productos a dividir. 7, poner en su condición, en conocimiento del aparcero dador de inmediato toda usurpación o novedad dañosa a su derecho. 8, rendir cuentas documentadas del resultado de la actividad agraria objeto del contrato. ¿Qué es la mediaría? La mediaría es un contrato agrícola de asociación en el cual el propietario de tierras llamado concedente aporta una finca rural y un agricultor llamado mediero aporta su trabajo, herramientas y se dividen generalmente en partes iguales el producto y las utilidades de la finca trabajada. Según el Código Agrario de la República de Panamá, vemos esto en el capítulo 3 del contrato de aparcería o mediaría en el artículo 69 y siguientes. En el artículo 69, la parcería o mediaría es un acuerdo mediante el cual una de las partes denominada aparcero dador se obliga a entregar a otra denominada aparcero tomador animales a un predio agrario con o sin plantaciones, sembrados, animales, enseres o elementos de trabajo para la actividad agraria, y este último se obliga a cultivarlos o criarlos, alimentarlos con el objeto de repartirse los frutos. Tenemos en el Código Agrario que en la sección 1, aparcería agrícola, en el artículo 81, cuando el contrato de aparcería conste por escrito y su objeto sea realizar una actividad agraria en un predio o en lo posible, se identificará claramente el lugar donde está ubicado, su extensión y el estado en que se recibe. Tenemos que en la sección 2, aparcería pecuaria, artículo 87, la parcería pecuaria tiene como objeto la crianza, aprovechamiento de animales y actividades conexas a fin de distribuir los frutos que se deriven de estas actividades. El aumento puede consistir en las crías que produzcan y en el mayor valor intrínseco que el ganado tenga al término de contrato. 1. En la teoría se pueden dar dos formas de explotación de la tierra. Cuando el propietario de la misma es el que la trabaja o cuando cede a otra persona esa tarea en este segundo caso. A la vez pueden darse dos modos. 1. Arrendamiento. El propietario cede la explotación de la tierra al campesino a cambio de que éste pague una cantidad en una fecha determinada. El campesino es libre de poder cultivar lo que quiera, ya que es él quien corre con los gastos de la explotación. Y 2, aparcería. En este caso, el propietario participa en los beneficios generados por la explotación de la tierra, así como los gastos a que dé lugar dicha actividad. Muchas gracias.